Capítulo 6 de 2 Corintios. 2 Corintios 6, versículo 14 al 1 del capítulo 7 de 2 Corintios. Vamos a leer. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Del 17. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El último versículo está en el 1 del 7, dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre, bendice esta congregación. Permite, oh Padre, que esta congregación cada vez sea más fuerte y sea más obediente a tu palabra, y que la santidad sea su característica especial, porque el día que tú vengas, la levantará. Ahora, Señor, al hablar de tu palabra, permite que lo haga con la gracia y la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, son tres cosas que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. El primero es 6 imperativos de santidad. 6 imperativos de santidad, si quieren, anótenlo. 6 imperativos de santidad. Segundo, 6 promesas de santidad. 6 principios, lo último, de santidad. Vamos a repetirlo otra vez. 6 imperativos de santidad. 6 promesas de santidad y 6 principios de santidad. Es decir, que la santidad debe ser la característica especial de una congregación. ¿Qué es lo que acabo de decir? Que la santidad es la característica especial de una congregación local como la 126. Ahora, en el libro de Job, Job tiene 4 características que Dios dijo. ¿Ustedes saben lo que Dios da el testimonio de un cristiano? Lo que Dios dijo de Job. Ese no era un testimonio cualquiera. Porque es Dios que lo está diciendo. Dios le está diciendo al diablo. Es al diablo que Dios le está diciendo que Job es así. Y la última característica de Job es apartado del mal, que significa santidad. Santidad es la característica especial de una congregación.
Si la congregación es santa en posición y en práctica, el Espíritu Santo la usa como congregación. Pero usa también a cada cristiano que vive en diferentes... Aquí vive Gladys. ¿Cómo se llama donde usted vive? En el Bronx. Bueno, una hermana que vive en el Bronx. La gente que vive a su alrededor, los vecinos, los familiares, que no son cristianos, los vecinos no son cristianos, pero esa mujer vive ahí. Y se debe distinguir de las demás personas. ¿Por qué? Porque es una mujer santa, santa en la manera de hablar, santa en el modo de comportarse y de asociarse con la persona. En los negocios, que no debe ser una murmurona o un murmurón, debe ser una persona santa, que la gente vea que el Espíritu Santo está en esa mujer. Lógicamente que si el diablo sabe y la gente sabe que esa mujer tiene el Espíritu Santo y que en la práctica es santa, no la van a querer mucho. Ustedes sabían que los demonios y el mundo no quiere a los cristianos santos. ¿O sí? Yo me recuerdo que un día va un jovencito allá llorando a la iglesia, yo estaba sentado ahí, y me dice que él tiene problemas en la escuela. Y yo le digo, ¿y por qué hace usted? ¿Usted peleó con la maestra? Me dijo, no. ¿Peleó con el maestro? No. ¿Peleó con los alumnos, con los compañeros suyos? No. Y entonces, ¿cuál es el problema suyo? Dice que yo no voy a los cuentos de ellos, y si voy por equivocación me salgo de una vez, etcétera, etcétera. Y me narró todo lo que tenía que ver con la sociedad en la que él estaba, con los estudiantes. Bueno, pues yo le di un consejo. Ahora mismo comience a reírse. Pero tenía las lágrimas. Entonces, dice, ¿cómo que comience a reír? Que se sienta contento y alegre porque usted está padeciendo lo que padecen los auténticos cristianos. Y comenzó a secarse la lágrima, y después me dijo, como al mes, me dijo, ¿usted cree que lo que usted me dijo me ha salido? Yo estoy contento. Ahora la profesora me quiere, que antes no me quería. Y comenzó por ahí, hasta que por fin él entendió que la vida santa de un creyente tiene su problema. Delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, al que Dios usa, al predicador que es santo, en la práctica, ese es el que Dios usa. Los otros hacen trabajo de vocinglería, pero no son personas efectivas. Hace muchos años, yo tengo el privilegio, y lo puedo decir ahora, que me gusta la predicación personal. He predicado en la iglesia nuestra campaña de predicación de 3 y 4 días, pero también mi fuerte el trabajo personal, de tú a tú, de cara a cara. Bueno, yo he sufrido muchas personas que me rechazan y me votan por la religión. Una señora me dijo hace un tiempo, últimamente me dijo, bueno, usted es una persona, yo lo veo jovial, lo veo educado,
Lo único que no me gusta de usted es su evangelismo. Váyase con su evangelismo a otro lado, porque aquí adoramos la Virgen María, mírela. Y me enseñó un altar con la vela prendida. Y me dijo, yo no es que no lo quiero, pero la religión suya no. Así que si usted va a venir a dañarme a mí, dañar mi religión, yo no, eso no. Y eso, que usted está aquí porque yo no he hablado con mi esposo. Y yo le dije, bueno, doña Herminia, lo lamento mucho que usted rechace a Cristo como su Salvador. Eso le costará la perdición si usted no cambia. Bueno, finalmente, el Señor me ha ayudado a ganar muchas personas para el Señor, predicando el Evangelio de tú a tú. Pero de que he pasado trabajo, sí, eso sí, repudio y mal comportamiento. Pues 6 imperativos, 6 mandatos. Vamos a leerlo ahora. Capítulo 6, donde leímos, vamos a leer versículo 14. El primer punto de los 6 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un creyente puede tener amistades serias y profundas con una persona que no es cristiana. Desde el punto de vista bíblico, no puede, pero uno tiene que ser amigo. Yo tengo amigos que son amigos míos, de verdad. Por ejemplo, el Roberto Melo, el jefe mío en Santo Domingo, me dijo, yo no me puedo convertir, pero yo reconozco que usted es una persona que Dios lo usa. Ah, bueno, muchas gracias. Y me dijo, usted va a los Estados Unidos, va a Nueva York, sí. Pues yo le voy a regalar, le voy a hacer un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Yo le voy a dar $1,000 para que usted y su esposa lo gasten allá. Y nos mandó eso. Y nosotros estamos contentos y alegres con eso. La mujer mía que le gusta comprar cosas, bueno, pues ha tenido la oportunidad de estar gastando. Sí. Yo no me gusta gastar, pero bueno. Así que ella tiene el privilegio. No os unáis en yugo desigual. ¿Por qué desigual? ¿Por qué desigual? Porque el inconverso no cree en el Señor, no obedece al Señor, no se aparta del Señor, tiene la lengua sucia, la mente sucia, tiene todo sucio. Entonces, él no se preocupa, no obedece, no tiene fe, no es incrédulo. No puede un creyente unirse con un incrédulo. No puede unirse. Ni casarse tampoco, ni hacer negocio que indique unidad y comprensión profunda. Ahora, el segundo principio dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Hay algún nexo, ¿cómo diría? ¿Algún trato especial? No. La justicia es justicia y la injusticia es injusticia. No puede. Y el creyente está abocado a vivir una vida de justicia porque fue salvo por la fe. Y en la práctica usted tiene que tener fe, tiene que creer en Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted para agradar a su Dios tiene que tener fe. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Tercero, dice, ¿qué comunión
¿Qué comunión, hace la pregunta, tiene la luz con la tiniebla? Una persona que vive bebiendo, fumando y bailando y haciendo de todo y viviendo por su cuenta y no tomando en cuenta a Dios, ¿usted puede tener comunión con Él? No, no hay comunión. Cuarto, oiga lo que dice. ¿Y qué concordia hay? ¿Qué concordia hay de Cristo con Beliar? ¿Quién es Beliar? De este lado, allá, lo último de atrás. ¿Quién es Beliar? Satanás. Bueno, entonces, ¿Cristo tiene comunión con el diablo? Y usted que es un seguidor del Señor Jesucristo, uno que se convirtió a Él, uno que es nacido de nuevo, ¿tiene usted comunión con el diablo? Quinto, dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? El creyente, oiga, el título suyo es creyente, pero lo otro dice que usted no tiene parte con el incrédulo. Y si hay una hermana o hermano que tiene una esposa que no se ha convertido, la Biblia le dice que le predique el evangelio sin palabra. Que la hermana que tiene esposo inconverso, que le predique a ese hombre el evangelio sin palabra. Pero el hermano que tiene una esposa inconversa debe predicarle el evangelio sin palabra. ¿Cómo es el evangelio sin palabra? ¿Alguien me dice cómo es el evangelio sin palabra? Que lleve una vida ejemplar, que ese hombre tenga obligado que fijarse en el buen ejemplo de esa hermana, pero que esa mujer que es inconversa se fije en el buen ejemplo del marido. Ese es el evangelio sin palabras. Y el número 6 ya dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Hay algún acuerdo en el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? ¿Usted me puede decir? La iglesia. Ese es el templo del Señor. Entonces, nosotros con un ídolo aquí, con una imagen de María Santísima, como dicen, y como decía Juan Urbáez, que no sé si está aquí, Juan Urbáez decía que yo con una representación idolátrica de Santo Cotolonio, yo no sé dónde se encontró eso, pero sí, Santo Cotolonio decía, y una mujer le preguntó, oiga, ¿es que en la iglesia suya ese santo? Le dicen, no, en la iglesia mía no hay santo. A lo mejor en la iglesia suya. Entonces, no, es que Santo Cotolonia no existe en ningún sitio. Entonces, el Señor quiere que todos nosotros no tengamos ídolos. ¿Ustedes sabían que hay hermanos que tienen ídolos? ¿Hay hermanos y hermanas que tienen ídolos? ¿Y qué puede ser un ídolo suyo? Mire, hay personas, cristianos, que no leen la palabra de Dios, que no leen la Biblia, que el Salmo 1 dice, la ventaja de usted leer la Biblia, de tener una vida devocional todos los días. ¿Usted cree que se puede leer la Biblia todos los días? Sí. Nosotros, Altagracia y yo, tenemos como 12 años leyendo la Biblia
capítulo por capítulo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya nosotros no leemos, pero nuestro hijo más pequeño tiene que leernos todos los días. Viene cerca de la cama de nosotros y nos lee la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro. Este año ya vamos en San Lucas, él leyendo. Y tiene que venir, es un hombre ya de 24 años, pero tiene que venir ahí, porque él no se ha casado, él está con nosotros ahí. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de tener nuestros hijos, que nosotros damos muchas gracias a Dios por eso, porque todos son cristianos. Por ejemplo, Argeni es el director de la adoración en materia de música en la iglesia del 22, donde él está, en el templo bíblico del 22. Pero el otro, en el 25, es Gabriel, que también es el director de la adoración en materia de música. Y el que se va a casar ahora en diciembre, también es músico. Toca piano, toca ukelele, toca de todo ese bendito muchacho. Y el Señor nos ha dado la bendición de poder disfrutar de eso. Yo les exhorto a los hermanos que tienen hijos que no son cristianos. No se preocupen. Crean en el Señor y demuéstrenle buena voluntad y buen ejemplo a sus hijos, que finalmente eso lo va a traer al Señor. Y nosotros también oraremos por los hijos suyos. Solo tiene que decirnos y nosotros oramos para que el Señor, como el Señor nos ha dado la bendición de tener nuestros hijos cristianos, usted también tenga el mismo privilegio, que el día que el Señor venga lo levante a todos, a todos sus hijos. Ahora vamos a ver las promesas, 6 promesas de santidad que son para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros, ese privilegio que Dios nos dio de exaltación, nosotros lo llevemos a la práctica. Claro que hay dificultad, el diablo tienta, pero el Señor es mayor que el diablo. El Señor venció al diablo en la cruz del Calvario y en la resurrección de los muertos. Y se sentó a la diestra de Dios. Y está en este momento, ahora mismo, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted, hermana, y por usted, hermano. Ahora, vamos a ver lo que son las promesas. En el capítulo 7, donde hemos leído, dice, primera promesa, habitaré y andaré entre ellos. Esa es una gran promesa que el Señor, por eso dice que donde 2 o 3 están congregados en el nombre del Señor, el Señor está en medio. Entonces dice, habitaré, viviré con ellos. La tienda del Señor está al lado de la nuestra. Habitaré y andaré entre ellos. Primera promesa. Segunda promesa, seré su Dios. Dios le promete a usted, ser su Dios. Él me promete a mí ser el Dios mío. Porque usted tiene una relación personal con Dios. ¿Cuántos tienen relaciones personales con su Dios? Todo el que ha nacido de nuevo tiene primero que relacionarse con su Dios. Y Dios bendecirlo allá en su casa, porque usted no siempre está en la iglesia, usted está en su casa, está en su trabajo, está en su empresa o está en su negocio. Y ahí el Señor tiene que bendecirlo y ayudar. Entonces ya vamos por 3 promesas. Dice, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Usted es el pueblo del Señor.
Cada uno de ustedes son miembros del pueblo del Señor. Cuarto, dice una exhortación muy solemne. Por lo cual, 17, salid en medio de ellos. Salid en medio de ellos, sálganse. Nosotros, como el capítulo 17 del libro de Juan, dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor dijo, Señor, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Eso es lo que el Señor tiene para usted. Guardarlo, que usted permanezca en este mundo, porque tiene que ayudar a que la iglesia crezca, pero el Señor lo va a proteger, lo va a guardar. No te digo, no te ruego, Señor, que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Porque ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Esa es una expresión muy gloriosa y muy profunda. Cuando el Señor dice que Él no es del mundo, pero que sus hijos, los que profesan su fe, no son del mundo. No pueden hacer cosas mundanas, no pueden participar en los negocios del mundo, pero sí en los negocios del Señor. Vamos a terminar con los principios. Mire, dice, salid en medio de ellos, y vuelve y recalca, apartado, dice el Señor. El Señor está diciendo, está llamándonos a que seamos apartados del mal, apartados del mundo, apartados de lo malo. Pero sigue diciendo, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré la promesa especial, yo les recibo. Dios no puede recibirlo a usted si usted tiene conexión con el mundo. Usted tiene que ser sincero con el mundo, porque a eso es que usted le tiene que predicar, tiene que darle testimonio. Pero cuidado con meterse con el mundo, porque Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hay muchos cristianos que no tienen una comunión fuerte, firme, porque no están apartados del mundo, están entremiliados con el mundo. Yo conozco muchos cristianos que no se apartan totalmente del mundo, siempre tienen algo que ver con el mundo. Así que, hermano, que no tenga usted nada que ver con el mundo, que usted viva en este mundo, sea asociable, pero someramente, profundamente, no. Vamos a ver lo último de la promesa. Dice, seré para vosotros por padre. Dios le ofrece ser su padre. Le promete el cuidado de padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Aquí está incluyendo a las mujeres, para que no haya problema. Sí. Hijos e hijas. Hija santa y hijo santo. Dios quiere que nosotros seamos santos. Y a eso es que Él viene a buscar. ¿Usted cree que el Señor no viene a buscar a cualquiera? No. A los que tengan ese registro, a los que tengan ese sello, viene a buscar a los santos. Por eso Judas le escribió a los santificados y a los guardados en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la tercera cosa. Por ejemplo, en el versículo 16, oigan lo que dice. Vuelvan para atrás. ¿Qué acuerdo hay en el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahora es una Dios
propietario de esta congregación. El Señor Jesucristo murió por ella. Dios fue que diseñó el plan de salvación y el Espíritu Santo ejecuta el plan de salvación. Dios diseñó cómo salvar al mundo. Jesucristo vino a ejecutar ese plan de salvación. Y el Espíritu Santo en este momento es que dirige la congregación. ¿Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Ustedes saben qué hicieron Ananías y Zafira? Por una simple cosa, porque demostrar lo que usted no es un engaño. Y ellos querían demostrar que ellos daban todo, pero agachados, quitándoles robar. Por eso el Pedro le dijo, pero ¿cómo tú, Ananías, tú haces eso? Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Tú creías, porque quiero llamarle la atención con esto. La gente cree que ir a la iglesia, que usted viene a la iglesia. Algunos vienen sin Biblia, otros no leen, otros oran poco y viven haciendo sus cosas. Pero la comunión aquí, la representación del pan y del vino es una cosa muy sagrada, muy solemnemente sagrada. Ananías y Zafira dijeron, esos son unos viejos que están ahí. No, nosotros vamos a esconder el 50% de la venta, nos lo guardamos nosotros, vivimos tranquilos, y ellos van a creer, Pedro, ese calvo viejo, no se va a dar cuenta, él no sabe nada, él no sabe ni siquiera dónde nosotros vivimos, no conoce la finca que vendimos. Es lo que nosotros le digamos, él tiene que creer lo que nosotros le digamos. Finalmente, Pedro aparece parado en los dos pies de adelante y le dice, Ananías, ¿cómo tú dejaste que Satanás llenara tu corazón? Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo, que es el que dirige la iglesia. Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios, el Espíritu Santo. Tú has mentido al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor. ¿Cómo tú? Y ahí mismo, Ananías cayó, liquidado, muerto. 3 horas después vino Zafira y le pregunta, Zafira, ¿ustedes vendieron en tanto la finca? Sí. Pues mira, ahí vienen los jóvenes que estaban enterrando a tu marido y te enterrarán a ti. Y ella cayó a los pies de Pedro y se murió. Hermano, que ustedes piensen como he pensado yo profundamente, pensado en eso. Yo leyendo solo en mi casa, porque la esposa mía trabaja en la iglesia y como yo he tenido esta condición de minusválido, me he quedado solo leyendo la palabra de Dios y pensando en eso. Hermano, que usted solemnemente piense en eso. Piense en su corazón, en su mente, en sus sentimientos. Y dígale al Señor que le guarde como dice Judas. Porque el Señor no puede guardar. Entonces, Él quiere que nosotros llevemos una vida de santidad y de obediencia. Que no tengamos nosotros apariencia de religiosidad. Los religiosos no son evangélicos. Ustedes saben que los evangélicos religiosos, que ahora hay muchos religiosos, no son evangélicos, no son cristianos. Que usted sepa orar,
que usted sepa leer la Biblia, que usted vaya a la iglesia, todo eso lo hace un religioso. Los fariseos eran especiales en eso. Pero en el capítulo 6, 21, 22 y 23 del Evangelio según San Mateo dice que el día del juicio, usted sabe que van a ser los religiosos. Señor, pero predicamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le va a decir, yo a ustedes no lo conozco. ¿Y de qué iglesia eran ustedes? Pero yo era de la 120, de la 126. Pero aquí está fulano, aquí está mengano, aquí, y usted no aparece en esa lista. ¿Por qué? Porque en el cielo tampoco usted va a aparecer en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque al cielo no entran gente religiosa. Gente que hayan nacido de nuevo son los que van a entrar. Amén. El que no nace de nuevo no es cristiano. Y no es que yo lo diga, es que el capítulo 3 del Evangelio según San Juan dice eso. El Señor dijo con toda claridad que solo los que nacen de nuevo entran al cielo. Él le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, no puede, ni puede ver el reino de Dios. Y dijo, usted oye, sabe que la brisa está, el viento está soplando. Pero usted oye su sonido y siente el poder del viento, pero usted no lo ve. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que no te maravilles, Nicodemo, de que yo te dije, es necesario nacer de nuevo. Porque es una necesidad en el ser humano nacer de nuevo para poder tener comunión con Dios, para poder ser usado por Dios y para poder vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Quiero concluir leyendo este versículo. Oiga lo que dice el versículo 1 del 7. Póngase de pie para que hagamos reverencia frente a Dios. Dice el versículo 7, yo lo voy a leer para que todos lo leamos juntos. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted respeta a Dios, usted será santo. Ese es el camino, esa es la base de la santificación. El temor, respetar a Dios. Hay cristianos que no respetan a Dios. No respetan a Dios. Porque dicen todo tipo en su casa. Yo un día, ya murió el hermano Chano Silverio y fuimos a la casa de un hermano, que ella en la iglesia usaba la falda abajo y tenía aquí. Pero cuando nosotros llegamos a la galería, pero la puerta cerrada, la galería abierta, esa mujer decía unas palabras horribles. Le dijo al marido, que yo no voy a repetir, y le dijo a los muchachos que se callaran, ¡cállense! Y dijo, ¡ajo y cebolla! Todos los sazones del caldero, lo dijo ahí. Y nosotros, yo me bajé por los escalones y me puse afuera. Y ya no me dijo, no podemos dejar esto así. Y tocó la puerta, porque él era anciano de esa iglesia. Bueno, hermano, dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne, es decir, afuera. Pero hay lo que se llama la vida privada suya.
la vida privada suya. Y la vida privada suya es allá en su casa donde usted se manifiesta, en la habitación suya, en la sala suya, en la cocina suya, en el patio suyo y muy especialmente con hipocresía en el patio donde los vecinos lo oyen. No es que nosotros debemos ser santos en toda la manera. Que es fuerte eso. Que si un vecino le dice una cosa mala, usted tiene que devolverse lo malo. No, el mundo sí dice que si una persona me dice una maldición, que yo le devuelva con maldición. Pero ese es el mundo, ese es el diablo. Pero ¿cómo respondía el Señor Jesucristo? Dice que como cordero mudo fue al matadero. Como cordero mudo fue al matadero. No abrió su boca. El diablo no pudo. Por eso aquí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, de afuera. Pero el Espíritu es usted que lo sabe. Un hermano un día llorando vino donde mí me dijo, yo tengo un problema. ¿Y cuál es el problema suyo? Que yo, desde que veo a una mujer que es bonita, que es interesante, ya yo la quiero. Y yo tengo mi señora. Y yo vivo asfixiado y aplastado con eso. Bueno, hermano, yo tenía como 3 años en la fe y no pude darle un consejo. Pero yo le doy un consejo ahora. Usted puede ahora dedicarse a orar, a leer la palabra de Dios. Mientras usted se dedica a orar y a leer la palabra de Dios y a trabajar en la obra del Señor, el Señor lo va a ir perfeccionando, porque dice aquí que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Si usted tiene temor a Dios, por medio de la palabra de Dios, usted aprende a ser temeroso de Dios. ¿Que debemos terminar? Pues vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra. Permite que seamos sinceros y demos la oportunidad al Espíritu Santo que domine nuestro carácter y nos ayude a hacer tu santa y gloriosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo guarde, hermano.